por el trabajo. Y bueno, yo le solicité, junto con el director de la escuela, don José Luis Parra y Alfaro, que si podía hacernos la concesión y el regalo de hacernos una conferencia final, una lección final sobre lo que es el trabajo de un ingeniero de minas en el agua, dedicado durante 40 años, por lo menos, él nos dirá exactamente, y con un reconocimiento tanto nacional como internacional excelente, el más alto que se puede tener. Rafael, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos has dado. Y yo esto, que sepáis los pocos alumnos que estéis aquí presencialmente y los que nos estéis escuchando en remoto, que es un lujo, es una oportunidad que posiblemente pues no podéis ver muchas veces, pero esta vez lo vamos a tener. Así que muchísimas gracias, Rafael, y quedamos a tu disposición para escucharte y deleitarnos con tu conferencia. Que a lo largo de esa vida, de esos 60 años prácticamente de actividad profesional, yo he podido visitar, trabajar en muchos países, he hecho unas más de 850 misiones científicas, técnicas como consultor a 58 países. Eso realmente es lo que me puede dar hoy un conocimiento, un background que es el que yo quisiera transmitir en esta charla de hoy. Y es que el agua en la mina es un desafío, es algo a lo que realmente el que se mete dentro de la mina, y en muchísimos casos las minas se encuentran sí o sí, se encuentran con el agua. Y es un desafío que tiene muchísimas facetas, tiene realmente una cantidad de diversidad de problemas que nos va a parecer tal vez extraño para los que no estén familiarizados con ello. Y como se ha dicho que una imagen vale más de 1000 palabras, en esta conferencia que voy a dar voy a utilizar muchas imágenes. Yo creo que voy a utilizar como unas 130.000 palabras equivalente a esas imágenes que voy a poder proyectar. Son imágenes que nos van a traer esa realidad de la mina subterránea en el caso de hoy. Es una síntesis indudablemente de conocimiento. A mí me hubiera gustado no que esto fuera una conferencia, sino que fuera un curso, pero eso se saldría en este momento de las posibilidades que tenemos. La conferencia la he dividido en 5 partes que vamos a irlas siguiendo y que llevan una concatenación de tal manera que he procurado tener un orden lógico de secuencia de lo que voy a contar para que lo haga más fácil ese seguimiento. Yo creo que aunque haya tenido que dejar, ayer y hoy he tenido que dejar cientos de imágenes fuera de la presentación, pero van a ser lo suficiente para que podamos un poco mejor conocer ese tema. Y lo primero, yo creo que es bueno el que tengamos esta inmersión en la mina. ¿Cómo se presenta el agua en la mina? Porque yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en todos los temas del agua en la minería, me gustaba cuando hablaba con la gente decir, los acuíferos realmente quien los puede conocer de verdad es el minero, pues el que está trabajando dentro del propio acuífero, donde ha habido que desaguar para poder, el minero no es un submarinista normalmente y para poder trabajar en ello tiene, por tanto, que desaguar la mina y es quien conoce mejor que nadie ese problema del agua dentro de la mina. ¿Y cómo se ve ese agua dentro de la mina? Bueno, podríamos decir en esta primera imagen que ponemos, es dentro de una... He cogido, no sé, tal vez una docena de minas para no dispersarnos mucho, aunque lo de menos es el lugar de la mina. Pero esta es de la mina de Reocín, en Cantabria, en norte de España, en la cual, por ejemplo, las galerías de transporte se excavaban sobre materiales bastante impermeables, pero tanto a techo como a muro lo que tenían son verdaderos acuíferos. Aquí vemos esa especie de... yo lo he llamado mannequin pis, el niño haciendo pis de esta imagen célebre que tenemos de Dinamarca, en la cual se ve un chorrito de agua muy pequeño, pero con enorme presión. Nos está hablando de que detrás de esa formación, que es una dolomía, en este caso una caliza de poca permeabilidad, detrás hay una gran presión de agua que es la que hace, la que da impulso a esa salida de agua. Dentro de esa misma mina vamos aquí a ver ya un sitio
a más profundidad todavía. Esto está a unos 260 metros bajo el nivel del mar, donde vemos con qué presión sale también, en este caso, por un pequeño hueco de mayor dimensión que el anterior, sale ese agua que está saliendo a es una descarga ya de mayor caudal, de mayor volumen, pero además la presión realmente es enorme, tiene centenares de metros de carga hidráulica y es lo que hace salir el agua. Es como estamos viendo ese agua dentro de la mina. Pero por supuesto, en una mina subterránea que se esté explotando y que la explotación se realiza bajo el nivel piezométrico, el nivel de la agua subterránea, lo normal es encontrarse agua por doquier. Va a depender mucho de las características de los materiales. Esta las he cogido prácticamente todas de la mina de Reocín, una mina básicamente de zinc, también de plomo, que ha dejado ya de explotarse, pero que ha trabajado hasta hace pocos años, y vemos cómo el agua va apareciendo por cualquier sitio. En la imagen de la izquierda estamos teniendo el frente de ataque de una galería en el momento que es una falla, una fractura, un plano de falla y que todo él está bañado en agua. Y a la derecha inclusive lo que vemos es, y es una cuestión que hay que llamar la atención para los que trabajan en el ámbito minero, un antiguo sondeo de investigación que ha sido atravesado por la galería y por él está entrando desde acuíferos que están al techo, está entrando esa chimenea de agua. Aquí estamos viendo también esa presencia del agua en un sector ya de minados más antiguos, un sector de minados más antiguos que tiene la presencia también de esos óxidos, de esos oxidróxidos de hierro, normalmente por la presencia de pirita, que al ponerse en contacto con la caliza sube el pH y se van a depositar los óxidos o los metales pesados que tengan estas aguas, pero es también una estampa muy típica de estas minas que se encuentran bajo el nivel del agua. Y dentro de la mina llega a ser rutina tener que estar trabajando con la presencia del agua por doquier. Sale el agua por un sitio por otro. Realmente cuando uno se mete va esquivando al principio las caídas, las entradas de agua y luego ya le da igual que venga por donde venga porque es absurdo ponerse a esquivarla. Llevará uno su ropa apropiada, pero el agua le está cayendo por doquier. Y ese agua que está llenando, que está, dijéramos, afluyendo al hueco minero porque la carga hidráulica, el nivel piezométrico no drenado está a cota superior a la de esa excavación, es la que tiene que ser continuamente drenada de ese fondo de mina y además hay que procurar indudablemente extraerla, como luego veremos, de manera controlada y de manera que cree la menor cantidad posible de problemas. Aquí vemos dos fotos también bastante espectaculares dentro de la misma mina. Vemos entradas de agua, la que está a la izquierda realmente es una verdadera cortina de agua la que está entrando por lo que es la mina. Todo este sector, esta ducha de agua, incluso aquí a la izquierda hay un minero, está ahí a la izquierda, que casi no se ve, pero podemos ver las dimensiones que tiene. Y la que está a la derecha es lo mismo, es un ámbito kárstico, un ámbito carbonatado por disolución en la cual nos podemos encontrar esa elevada presencia del agua. En resumen, cuando uno está dentro de esa mina, aquí hice el ejercicio de ir colocando caudales de agua en una serie de puntos de esa mina y aquí se registran pues caudales que van desde apenas, diríamos, algún litro por segundo a decenas o a centenares de litros por segundo sobre este plano de la mina. Es realmente muchas veces casi nos podemos preguntar en este tipo de minas ¿qué se saca más? ¿Se saca más mineral o se saca más agua? Y lo normal es que muchísimas de ellas lo que sacamos es más cantidad de agua que de mineral. Por eso el agua incluso es un valor importante en muchas de estas explotaciones por el uso que se le puede dar. Esas aguas que van apareciendo en los frentes de trabajo, en las zonas de explotación, se recogen normalmente
por transversales, galerías que van saliendo desde, por ejemplo, las galerías de transporte o las galerías de drenaje, y por ellas podemos ver la afluencia realmente de caudales importantes que están ahí viniendo. Y eso llega a momentos a ser terrible, porque a lo mejor después de una voladura o después de un avance podemos encontrar cantidades de agua en flujos que son impresionantes, flujos que si cuando hablamos en una mina de caudales medios, de caudales que están surgiendo mensuales o diarios, los que hay muchas veces son también caudales instantáneos. Aquí vemos esta galería totalmente ocupada por una irrupción de agua, irrupciones de agua que se pueden presentar a veces por sorpresa. Es importante precisamente llevar una investigación en avance para poder evitar la sorpresa que puede dar esto. Esta mina que estamos viendo aquí es una mina interesante, es una mina curiosa, se encuentra en Hungría, en la depresión del Transdanubio, en la mina de Tatabánya, y es una mina que se han hecho muchísimos estudios estadísticos de las grandes irrupciones de agua. Es decir, no es que sea algo casual que ocurre algún año, alguna vez, no, sino que esta casi se despierta uno todos los días con que hay irrupciones de agua en algún lugar. Pero es una mina que también luego haré algún comentario de ella con respecto a este agua. Es una mina en un ámbito calizo, karstificado también, suelen ser los que tienen mayor riesgo en este sentido, y es una mina que explota también algo que aparentemente es extraño. Explota simultáneamente carbón y bauxita. El carbón como un depósito sedimentario dentro de las formaciones geológicas que están atravesadas, a las que tiene acceso la mina, pero la bauxita también como un mineral, vamos a decir, de residuos de disolución de una caliza que tiene cantidad de alúmina y que, tal como aparece hoy día, pues da grandes bolsadas que son explotables. Y muchas veces el problema grave es de tal magnitud que puede llegar la mina a quedarse completamente inundada. Y yo he visto minas que se han inundado, minas de grandes dimensiones, en 3-4 días, en una semana se ha inundado y el agua incluso saliendo por la boca, depende de la morfología que tenga la mina. Indudablemente el agua no es el vecino agradable, es un vecino molesto, mal encarado. El agua, para muchos hidrogeólogos, encontrar agua es una gran fuente de satisfacción, pero indudablemente para un minero llega a no serlo. Repito, es un vecino al que hay que tratar de evitar y al que hay que tenerle mucho respeto y del que hay que tratar de conseguir que moleste lo menos posible. Una vez que ya hemos visto este ámbito en el cual se está dentro de la mina, este ámbito del agua y en el contexto de la mina, vamos a ver también otro aspecto que es interesante, y es las interrelaciones que hay entre lo que es minería o yacimientos minerales e hidrogeología, porque van muchas veces completamente acompañados. Y yo me he encontrado en muchas ocasiones con que las personas más interesadas de las investigaciones hidrogeológicas que estaban haciendo eran precisamente los que explotaban la mina, porque hay muchas guías hidrogeológicas que pueden ayudar a la explotación de la mina, pueden ayudar a conocer con qué criterios o con qué, dijéramos, sobre qué base se distribuye la mineralización, porque hay muchos minerales que son rellenaron huecos, rellenaron fracturas, fisuras a través de fluidos, y esos fluidos mineralogenéticos tienen un comportamiento solamente que venían de abajo arriba, y el agua subterránea normalmente viene de superficie hacia el interior, pero lo mismo características de circulación tanto para el agua como para ellos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en este esquema de un yacimiento filoniano tipo Stonework, en el cual desde un núcleo profundo surge a través de fracturas, a través de discontinuidades geológicas, surgen esos fluidos que van a ir rellenando
toda la fractura de una mineralización. Y claro, donde hay fracturas hay mineralización, pero donde hay fracturas también tenemos circulación de agua. Por eso hay ese paralelismo muchas veces entre los dos aspectos, el aspecto hidrológico y el aspecto metalogenético, el aspecto de yacimiento desde el punto de vista de la creación de ese criadero. Y es importante porque además en la minería lo que es normal, los que llegamos a cualquier mina a trabajar sobre ella, es que dispongan de una información geológica muy buena, porque son muchos años trabajando, porque se han hecho muchas investigaciones geológicas y esa investigación geológica al hidrogeólogo, al que va a resolver los problemas de agua, le es tremendamente válida. Pero lo que uno a veces se sorprende es que lo que uno pueda contar de hidrogeología le pueda también interesar tanto a los que su responsabilidad es precisamente la explotación de ese yacimiento. Aquí tenemos esta roca, tipo toda ella llena de fracturas, en las cuales las fracturas están rellenas con ese mineral que es el objeto de deseo de la explotación minera, en yacimientos de muy diferentes tipos, pero he cogido precisamente más los que son de tipo de génesis profunda hidrotermal, porque esos han ido ocupando esa fractura y son los que se relacionan. Y siguiendo un poco esa historia, en esta imagen estamos viendo dentro de la roca una fractura normal, en la cual dijéramos por los procesos, sobre todo procesos de compresión y de distensión, se abre, y cuando esa fractura en el terreno la hemos tenido abierta en distintos periodos a lo largo de la historia geológica, lo normal que va a ocurrir es que esa fractura haya podido recibir esos fluidos hidrotermales. Han venido desde el magma profundo y ahí es donde van esas mineralizaciones de componentes muy diversas, que van a rellenar esa fractura y se van a quedar ahí como ese mineral que va a ser nuestro objeto de deseo. Pero también es cierto que a favor de esa misma fractura también circula el agua. Por tanto, y hay minas que ya ahora contaré, incluso la presencia de agua al minero le sirve para saber que hay posibilidad de mineral. Porque cuando hay agua es que hay fracturas por las que ha circulado el agua, pero antes muchas veces ha circulado también el fluido hidrotermal que ha servido precisamente para crear ese yacimiento, ese criadero mineral. Otro tipo también de génesis de estos yacimientos son los que en la literatura inglesa se conocen con el roll front, son avances de mineralizaciones a través realmente de un material que sea permeable. En esta imagen que estamos viendo aquí, lo que está en la parte central, esos materiales que aparecen en verde son una roca porosa y al venir, en este caso es de una mineralización de uranio, el uranio va a ir migrando igual a través de los poros, en este caso no de la fractura, pero de los poros de la roca, y va a ir avanzando. Primero avanzarán las formaciones, vamos a decir, que son reductoras, los sulfuros normalmente, y después ya por el propio agua se pueden crear condiciones oxidantes y pasar a otro tipo de la mineralización, a lo mejor pasar de un sulfuro, a lo mejor a un carbonato. Pero toda esa banda que estamos viendo aquí, verde, que se mineraliza porque es permeable. Y al ser permeable quiere decir que el agua va a circular lo mismo que en su momento lo que circuló fue precisamente la mineralización. La tercera parte que quería un poco abordar son con qué tecnología de estudio se trabaja en hidrogeología de mina. No son ninguna tecnología fuera del uso de un profesional de hidrogeología. Lo que sí que es verdad es que normalmente se cuenta con más medios, con más información, también con más responsabilidad, puesto que la vida muchas veces incluso depende de esa presencia de agua, puede haber unos riesgos ligados a ella y entonces hay muchas más bases de estudio. Esos estudios cogen
pues una panoplia muy amplia de estudios que yo no voy a entrar, voy a tocar alguna cosa. Por supuesto, todo lo que es el agua en la atmósfera tiene que ser base de estudio. Dentro del balance hídrico, la mayor aportación del agua que podemos recibir, el mayor input, es el agua que viene por las precipitaciones en forma de lluvia o de nieve. Por tanto, todos los aspectos de cómo el agua se produce la precipitación, dónde, en qué condiciones, qué cantidades, distribución en el espacio, en el tiempo, es fundamental. Luego también toda la parte geológica, y la parte geológica, los aspectos fundamentales son los aspectos de la litología, de la roca y de la estructura, de todo aquello que es sobre todo la fracturación de esa. Y ahí tenemos igual, hay que estudiar en profundidad y normalmente la mina tiene muy buenas informaciones sobre eso. Lo que tenemos es que traducirla, leerla desde el punto de vista de la hidrogeología para darle sentido. La relación aguas superficiales subterráneas es fundamental en la explotación minera, porque dentro de todo ese ciclo del agua, un agua que puede estar en un momento en la atmósfera puede pasar a ser circulación sobre un cauce, puede pasar a ser agua subterránea, puede surgir en un manantial, es decir, toda el agua superficial está relacionada con el agua subterránea. Y dentro de esos aspectos, la hidrogeología, el tema de la hidroquímica, la fisicoquímica de las aguas, que nos va a servir para muchísimas cuestiones, como elemento, por ejemplo, de diagnóstico, pero también como elemento de caracterizar la calidad de ese agua para distintos usos. El empleo de trazadores, sustancias que pueden ser químicas, sustancias pueden ser radioactivas, pueden ser colorantes, pueden ser de muchos tipos, pueden ser incluso también faunísticos, que son las que nos pueden permitir conocer por dónde circula, de dónde viene el agua. La temperatura del agua es otro de los factores más importantes y además de los más simples que hay. Yo recuerdo cuando empezaba con estas cuestiones, que no había bibliografía para poder atender a ello, me encontré con esa enorme sorpresa, que el agua era uno de los mejores elementos, por ejemplo, para determinar la temperatura del agua, para determinar la procedencia de la misma. Luego hay otra serie de aspectos también. Por ejemplo, en una mina, un trazador muy bueno son los nitratos. ¿Y por qué los nitratos? Porque en las minas se emplean explosivos, los explosivos son de base nitrogenada y entonces dijéramos, esas aguas puedo encontrar en un punto de la mina que sale agua con un contenido alto de nitratos, de nitrito, de amonio, pero sobre todo de nitrato, precisamente, y establezco la relación entre el punto donde se tuvo la detonación y el punto donde ese agua sale. Los temas incluso, decía, de la fauna en una serie de minas en España y fuera de España hemos hecho de la mano de los biólogos la determinación de la microfauna del agua para saber si ese agua viene de un río y si viene de un río, de qué parte del río viene, porque la fauna, o si viene de agua que tiene mucho tiempo de permanencia. No vamos a entrar en toda esa serie de cosas, pero sí quería ver algunos de los aspectos que puede ser a lo mejor más significativo, más llamativo. Y es lo que diríamos, la parte de la hidrogeología es uno de ellos. Sin una buena geología, sin un buen conocimiento del contexto litológico estructural, poco podemos saber de aquello. Aquí he cogido el plano geológico de esa mina. Ya digo, he cogido, podía haber puesto centenares de casos, pero he cogido pocos ejemplos para podernos centrar. Esta es la cartografía geológica del Instituto Geológico y Minero de España, de la zona de Cantabria, de Santillana de Mar, donde se encuentra todo el yacimiento donde se localiza la mina de Reocín. Esa mina de Reocín está constituida por una formación geológica, el Gargasiense, dentro del Cretácico. Y ese Gargasiense, que se depositó en forma de caliza, de lodos carbonatados, pero de componente caliza, sufrió un proceso
de dolomitización. Es decir, el carbonato cálcico, iones de calcio fueron sustituidos por iones de magnesio a lo largo de la historia geológica y se pasó de tener caliza a tener dolomías. Pero esa transformación de caliza a dolomía tiene una serie de consecuencias. Por lo pronto, incrementa la permeabilidad, es decir, una sustitución de los átomos de calcio por átomos de magnesio supone una reducción de volumen, con lo cual aumenta la porosidad. Hay menos volumen de roca y más volumen de huecos. Pero hay además también una cuestión, por donde llegaron esos fluidos que trajeron la dolomía, o que trajeron el magnesio para transformar la caliza en dolomía, también por ahí vinieron luego los fluidos mineralizadores, aquellos que trajeron el zinc o que trajeron el plomo, de tal manera que hay la relación, repito, de esa génesis con la presencia del agua. Y todo esto ha hecho también que a posteriori la circulación del agua, es decir, donde el agua ha podido circular, ha desarrollado la disolución, ha desarrollado la calcificación y aquello tiene entonces una permeabilidad mucho mayor. El proceso de dolomitización, estamos aquí viendo una lámina delgada al microscopio, todo lo que se ve ahí en negro realmente son huecos, la roca que al principio era completamente compacta está ahí ya con una serie de poros por los cuales el agua puede circular. Y entonces nos encontramos con que esos testigos del sondeo, por ejemplo, se pueden calcificar, se pueden disolver y tenemos estas formas de cavidades dentro, no solamente en la mina que la vemos, sino ya los propios testigos de las perforaciones de sondeo nos dan esa calcificación de esa dolomía calcificada porque se pudo calcificar por los flujos de agua. Y hay también la formación de brechas. Las brechas sobre todo porque esas calizas originalmente eran arrecifes coralinos, cuando en el mar del Cretácico y en las taludes de los arrecifes coralinos, al irse cayendo las propias rocas en el fondo, en el tajo del talud, iban haciendo una acumulación de unas rocas que también tienen una permeabilidad elevada. Es decir, nos encontramos en un contexto litológico muy favorable para la presencia del agua. En este contexto general que estamos viendo aquí, lo que tendríamos un poco que tal vez marcar es en la parte que está situada al este en esta figura, el yacimiento es básicamente son calizas, lo que está dibujado en verde. Por el contrario, lo que está situado ya a la parte oeste está dibujado en colores marrones, que serían las dolomías. Donde hay dolomía es que hubo esos flujos que transformaron la caliza en dolomía. Es donde pudo haber, por tanto, también los flujos que mineralizaron, de tal forma que donde hay agua en la mina es porque ha habido flujos y diríamos aquí la guía fundamental muchas veces para pensar si iba a haber mineral o no era la presencia de agua. Si hay agua, que es muy molesta, el enemigo que tenemos aquí, pero sin embargo esa es la que nos pone también en evidencia que igual que hay agua, pudo también llegar la mineralización en todo ese proceso. Este sería el corte general de aquella que estábamos hablando de que la geología y también la tectónica, la estructura, la formación en la cual está el gargasiense de la mina. Aquí estaría la mina en el flanco sur de este sinclinal de Santillana de Mar, en el cual toda esta parte que es la parte dolomítica es la que está mineralizada. Pero encima hay una serie de materiales, por ejemplo del cenomanense, que son acuíferos muy importantes, y debajo hay otra serie de materiales de la base del Cretácico y también del Jurásico, que son acuíferos sobre todo en calizas, también algunos en arena. Las de arena están en la parte superior, pero que quiere decir que la mina está colocada en una especie de sándwich. Aquí estamos viendo el corte ya un poquito más simplificado,
pero todo lo que son los lentejones de mineral son los que están aquí marcados precisamente dentro de esa formación marrón que sería la dolomía del Gargasiense, y ahí aparece por donde hubo circulación de agua, es donde se produjo esa mineralización. También en el corte geológico tendríamos lo mismo, en la parte central de ese corte geológico es donde tendríamos la mineralización. Y voy también a mostrar un poquitín la geología de otra mina a la que me voy a referir bastante. Esta es una mina que se encuentra en Zambia, en el cinturón cuprífero Zambia-Zaire, en la mina de Chililabombwe. Chililabombwe quiere decir la rana que canta en el pantanal. O sea, estamos enterándonos del idioma de esta gente. Y es una mina que es muy rica, una mina de cobre y de cobalto. Se encuentra en ese, ahí te estamos, la imagen de la derecha es donde estaríamos viendo el mapa geológico. Lo que es el rojo son las formaciones del muro, que son muy permeables, y es donde está la mineralización, y lo que es el amarillo son las formaciones de techo, que igualmente lo son. Es una zona, porque tengan idea de la permeabilidad, la ciudad de Konkola, que es la capital que está aquí encima, está encima de este afloramiento, tiene unos 60.000 habitantes, no hay saneamiento porque no hace falta, porque toda la agua se las traga el terreno inmediatamente. Aparece, por supuesto, en la mina. Yo llegué una vez a traerme como 270 muestras de agua, 2 cajones de madera grandes de muestras, y creo que una solamente salió que era potable. Todas las demás pues tenían toda la fauna intestinal, la vida y por haber. Pero bueno, lo que quiero decir es una mina que vamos a ver sus problemas de agua son muy importantes. El acuífero de techo he dicho que es el que está en amarillo, y el acuífero de muro es el que está en rojo. Y entre uno y otro va la mineralización. La mineralización recibe agua tanto por debajo como por encima en ese caso. Esa mineralización está en una banda de pizarra, y es donde se encuentra tanto el cobre como el cobalto. Aquí estamos viendo dentro de una galería en lo que en sí no es un filón, es un estrato donde está toda esa mineralización. En esta zona hay muchísimas otras minas, algunas muy importantes. Esta es la más profunda, está, luego lo veremos, a un poco más de 1000 metros, y ahora se pasa a 1600 metros de profundidad en la explotación. Pero esos colores son los que me da el cobre y los que da el cobalto. Y estaríamos en la zona central de aquí, es donde tendríamos esta parte marrón que está marcada, que estoy siguiendo con el cursor, es precisamente la mineralización, con todos los acuíferos de techo y todos los acuíferos de muro. Con el INRI, además de que como se va explotando y se va explotando con hundimiento del techo, toda esa subsidencia llega hasta superficie. En superficie está todo, no se puede casi uno mover sobre aquello, porque está todo lleno de tajos, de agujeros por todos lados, y todo el agua de lluvia, por supuesto, entra en la mina, en la que cae sobre todo este afloramiento. Dentro de los sistemas de explotación que hay en esa mina, pues se ha incrementado mucho indudablemente la recarga de agua, por lo que es el aporte por lluvia al no haber escorrentía superficial. Y esta me sirve para apoyar también un aspecto importante, que son las relaciones acuífero-río. Corresponde a la mina de Riocín. Lo que está ahí dibujado con los cuadraditos es las típicas calizas. Estas calizas están atravesadas por un río, es el río Saja, lo atraviesa todo el afloramiento. En su época, antes de que se explotara la mina, el río es lo que se llama un río ganador, recibía del acuífero carbonatado, recibía el aflujo de agua. Lo que ocurre es que con el tiempo ha pasado a lo contrario, es decir, esto es el río, como lo estamos viendo ahí, con unas cavidades realmente muy espectaculares, enormes, que en su día fueron
por donde el agua del acuífero descargaba al río. Ahora, por ahí es, una vez que la mina empieza a deprimir el nivel piezométrico, es por donde está entrando el agua del río en la mina. Por tanto, es un sumidero, todo este CAR, pues realmente de unas características que podríamos decir muy destacadas. Cuando hay aguas bajas en el río, se ve perfectamente los sumideros en el propio lecho del río. El agua llega, como estamos viendo aquí, y en apenas a lo mejor 3-4 metros cuadrados se traga todo lo que le llegue, y en otro lado vuelve a ocurrir. Es decir, hay una serie de dolinas, de cavidades kársticas que están cubiertas por los aluviones del río, pero que se los traga. Y cuando el río va con las aguas altas, pues indudablemente lo que pasa por ahí en una gran parte va a parar a la mina. De tal manera que en este corte geológico lo que nosotros tendríamos es un corte hecho a lo largo de todo el flanco sur del sinclinal, y lo que tendríamos a la izquierda es el río Saja por este punto que tiene la cota 70 y tanto, la cota 74, y ese río Saja, después de dar la vuelta, vuelve a atravesar el sinclinal, la parte que estaría aquí a la derecha, la que estamos viendo en esta parte de aquí, que lo está atravesando a la cota menos 18 metros. Y la explotación está por medio, está un cielo abierto, un tajo abierto, que es como se explotó primero, y luego ya toda la explotación subterránea. El nivel piezométrico durante la explotación, el nivel del agua estaba rebajado a 260 metros bajo el nivel del mar, y el mar, por cierto, está muy cerca de la mina. Karstificación subterránea, toda la que uno quisiera. Dentro de la mina se podía perfectamente saber cuándo estaba lloviendo en superficie, porque el agua, si está lloviendo, pues tardaba 10 minutos en estar entrando en la mina. O sea que era decir, se ha puesto a llover a tal hora, lo sabía uno estando dentro de la mina, casi como el que estuviera fuera. Había incluso muchas galerías que eran visitables, se podían explorar dentro de esta mina subterránea, porque estaban, dijéramos, formadas por un agua que se cargaba desde el acuífero, desde la cota 70, pasaba del agua del río al acuífero y salía luego en la cota 18 en la parte de aguas abajo. Entonces existía un flujo dentro, un flujo natural dentro de la mina, que con el tiempo, al drenar la mina, pues quedó drenado. La cuarta parte que quería desarrollar es precisamente qué se puede actuar, cómo se puede actuar o qué se debe de hacer para controlar el agua de mina. Y hay algo que yo lo llamé de esta manera hace muchos años, y como soy el más viejo de la tribu, pues se quedó con el nombre que le puse, pero son el drenaje preventivo en avance. Eso que en inglés se quedó ya acuñado con ese nombre, pues se lo puse hace muchos años. En la minería lo que tenemos es que ese agua tratamos de sacarla de la mejor calidad posible para darle incluso usos y que no sea un agua contaminada. Y eso, la mejor manera de poderlo hacer es sacando el agua antes de que llegue a la mina. Aparte de que nos da mucha más seguridad de cara al trabajo que se está haciendo, porque no estamos metidos dentro del agua, estamos sacando un agua que el agua no se entera que la estamos sacando para explotar una mina. Es el agua de un acuífero que la estamos explotando, la estamos sacando para rebajar, para abatir el nivel piezométrico, pero que no tiene, dijéramos, para ella es un agua que sale. Entonces, ese drenaje preventivo en avance permite sacar muchas veces agua que pueda servir no solamente para dar abastecimiento a los usos que la propia explotación, la propia industria minera va a requerir, sino también para, luego veremos algún ejemplo, para poder suministrar de agua a otra serie de necesidades que existen en el entorno. Y eso es muy importante, y eso cada día además ha tomado mayor predicamento, cada día hay mayor
necesidad de hacerlo y hay tecnologías para poderlo hacer. Entonces, esas tecnologías que estamos diciendo de drenaje en avance son las que se pueden hacer. ¿Cuáles son las otras tecnologías o complementarias con ellas con las cuales vamos un poco a tratar de ver? Bueno, una cuestión es, ya hemos visto esa relación que existe entre los ríos y la mina. Bueno, pues impermeabilizar aquellos cauces de los ríos que puedan estar causando un problema de infiltración. El impermeabilizarlos o el desviarlos, que también se hace, si estuviéramos hablando también de minería a cielo abierto, podríamos contar casos muy espectaculares de desvíos de cauce para poder explotar porque el yacimiento está por debajo de ellos. Impermeabilizar aquello que es otra posibilidad de poder reducir el aporte de agua. El crear barreras impermeables, barreras que se pueden hacer por inyecciones, que se pueden hacer inclusive también. Hay barreras que son por congelación del terreno. Yo puedo congelar sobre todo para poder atravesar una zona que tenga de problema y entonces una vez que yo la haya atravesado y yo lo haya revestido puedo seguir avanzando. Se pueden hacer no solamente esto, sino muchas veces hay que acudir para evitar aquellas irrupciones graves, por ejemplo, a puertas impermeables. Yo he estado visitando o trabajando en minas en las que lo primero que me han hecho es dijéramos, una instrucción de todos los riesgos que hay y, por ejemplo, una de las cosas que tenías que ir completamente familiarizado, dónde estaban todos los posibles puntos de escape si de pronto ocurría un accidente de agua para poder salir, decir, bueno, yo estoy aquí, el punto de fuga, el punto más cercano es tal y ahí es al que me tengo que acudir para poderme evitar, porque incluso las puertas pueden a lo mejor cerrarse y si uno no ha salido, pues ya imaginamos que lo que le puede estar pasando. Pero todo eso es un poco de lo que me gustaría un poquitín hablar. Y vamos a hablar entonces, como estamos hablando de la minería subterránea, la excavación de los pozos de mina. La excavación de los pozos de mina tiene una serie de problemas cuando se presenta el agua, porque estamos trabajando en un fondo de saco, es decir, el agua la tengo por debajo, la tengo en los pies y yo tengo dificultad en la maquinaria, en el equipamiento de trabajar. Aquí muestro dos pozos que son realmente bastante bonitos, bastante espectacular. Uno, el de la izquierda de África del Sur, una mina de platino cerca de Johannesburgo, y el otro es de la mina de Neves Corvo, en nuestro vecino Portugal, en la cual comencé a trabajar cuando todavía se estaba haciendo la rampa de acceso y no se había llegado. Era la primera vez que se llegó al mineral, fue ya con posterioridad que el inicio. Son dos pozos de mina muy interesantes y además muy emblemáticos por toda la historia que tiene. Una de las cuestiones en los pozos de mina es llevar una investigación en avance. Esa investigación se puede estar haciendo desde el fondo, es decir, hay una voladura, una limpieza y entonces se coloca todo el equipo de perforación para hacer una serie de taladros que nos permitan predecir qué es lo que hay de abajo, porque si yo tengo un riesgo de agua, probablemente tengo que hacer un tapón de hormigón, de cementar todo aquello, de hormigón o de otros cementos mezclados con bentonita, con arcilla, en fin, de distintas mezclas hidrófugas para tratar de taponar el agua. Esos son sondeos que tiene que pararse en la perforación del pozo en ese momento para poder realizar la perforación del sondeo. Esos sondeos, por otra parte, lo que se hace no es que vayan todos paralelos, dijéramos, al eje del pozo, sino que van inclinados con objeto de tratar de localizar cualquier fractura que exista. Es decir, si tenemos una fractura que va a ser atravesada por el pozo, pues si hacemos los sondeos inclinados, tenemos más probabilidad de que no se nos escape esa fractura que puede llevar el agua, así lo hiciéramos verticales y podíamos estar, porque la fractura abierta en profundidad en las minas o en cualquier condiciones, las más abiertas son las subverticales, las otras por un problema no, por una circunstancia de la propia
peso, la isostasia de todo el material rocoso están más cerradas, pero las más verticales están las más abiertas. Por tanto, hay que hacer, los sondeos se hacen inclinados para ese reconocimiento, poderlo hacer. Si se detecta que hay fracturas, pues indudablemente antes de seguir lo primero que hay que hacer es tratar en el entorno, hacer una corona de impermeabilización en el entorno del pozo. Si lo que tengo el agua, como hemos dicho, es en el caso del agua en los ríos, yo también puedo acudir a tratar de evitar esa entrada de agua en el río. Estos sumideros que decíamos en el río Saja, los impermeabilizamos también en su día. ¿Y qué hubo que hacer? Pues lo que hubo que hacer fue colocar o sea, primero localizarlo en aguas bajas. Aquí el río lleva poca agua en el momento de estiaje y es el mejor momento para localizar dónde estaba. Se utilizaron una serie de técnicas, aparte de ver físicamente dónde aparecía. Por ejemplo, llevábamos pues sacos de 25 kilos de sal común, de cloruro sódico. Además, hay un diapiro muy cerca de esta zona en explotación y por tanto era muy fácil el adquirirla, para a lo mejor echarle toneladas de sal al agua para ver dónde aparecía el agua en la mina, porque era muy sencillo con un conductivímetro detectar esa presencia de agua. Se hizo, por ejemplo, también como trazador se utilizó el iodo 131. El iodo 131 es un isótopo radiactivo del iodo, tiene un periodo de su vida media es corta, de tal forma que pasado unos días su efecto ya va a desaparecer, pero con un contador se puede detectar por dónde aparece ese agua. Se hizo y fue aquí también muy eficaz, como comentaba antes, estudios de la microfauna de ese agua para poder detectar de qué río venía. Teníamos dos ríos, el río Saja y el río Besaya, saber de cuál de ellos venía, y dentro del río se localizó en superficie, haciendo bombeo en las propias arenas, en las gravas, se bombeaba agua y los especialistas determinaban todo el catálogo de fauna, de microfauna que había, y entonces había aspectos diferenciales que permitieron saber de qué sitio venía. Localizados aquellos sumideros más importantes, realmente lo que ya entonces se hizo dentro de ellos, con geofísica también se aplicó bastante para hacer el procedimiento que se llama el MIS a la masa, el puesta a la masa, para ver ese conductor que estábamos metiendo, que era el agua salina, cómo se distribuía en profundidad, hacia dónde se podía dirigir. Y finalmente, con todo ello, pues cuando se localizaba uno de estos sumideros, se hacía una plataforma sobre él, como estamos viendo aquí, unos camiones para poder sobre esa plataforma realizar una serie de sondeos de perforaciones subverticales para, una vez que habíamos definido dónde estaba el sumidero, es ponerle el tapón al botellón. O sea, lo que se pretendía era cerrar toda la periferia con sondeos de inyección que permitieran cerrar y que el agua no entrara dentro de eso. Además, eso, como es lógico, una fábrica aquí, no una fábrica, pero vamos, toda la instalación para hacer la cementación, se utilizó el propio polvo ya de la explotación de los materiales finos para estas inyecciones, mezclados con cemento y bentonita para inyectar. Y se estaba midiendo continuamente en una serie de piezómetros colocados dentro y fuera de ese agujero, de esa sima por donde el agua, que no la veíamos, pero que el agua se estaba colando, para ver en qué momento se había conseguido impermeabilizar. Es decir, midiendo los niveles, prácticamente el nivel del río estaba coincidiendo con el nivel del acuífero, pero en el momento que se cerraba, pues bruscamente bajaba el nivel del acuífero. Era la confirmación de que se había conseguido impermeabilizar todo esto. Dolinas que estaban en los bordes del río, como esta que estamos viendo aquí. El río está al fondo en la foto de la izquierda, pero la dolina en el aluvión es la que tenemos ahí. Pues sencillamente se hicieron represas en el río para evitar que entrara el agua, y era realmente espectacular porque se construía la represa y la dolina se quedaba seca, pero vamos, en cuestiones de... Yo esta en concreto no la pude fotografiar, bajar, porque había ido a comer, y mientras comía
que se terminó de construir, la presita que se estaba haciendo, se quedó completamente seca, es decir, la absorción de agua. Y con todo eso se consiguió mucho quitar. En otra mina que la traigo aquí, también ya la he mencionado antes, pero es la mina de Neves Corvo, que está en el Alentejo, en Portugal, sur de Portugal. Es una mina que sobre ella discurre un río, el río o la ribera de Oeiras. Y esta ribera de Oeiras que estamos viendo ahí es una ribera que pasa por encima del yacimiento. El yacimiento está, vemos detrás las instalaciones de la mina, pero está a uno y otro lado. Y ese yacimiento que está a uno y otro lado, lo que era perfectamente observable cuando el agua circulaba tranquila, es estos remolinos dentro de la propia superficie del agua que detectaban perfectamente que debajo de aquello había un sitio que el agua se colaba e iba a la mina. De tal manera que se podía hacer una cierta cartografía con esto. Se hizo en época de verano, este río queda seco, se hizo geofísica y lo que se detectó es que había muchísimas posibilidades de sumidero. Entonces, lo que se pensaba es que era inyectar para cementarlo, se pensó que no era probablemente la solución, primero por la cantidad que había y porque era difícil saber que todos quedaban impermeabilizados. Y entonces la solución que se adoptó fue una solución, en este caso, cada caso aquí no se puede hacer fotocopia para llevar la solución de un sitio a otro, ver cuál era más apropiada. En el estiaje en verano se impermeabilizó todo el lecho del río en unos, yo creo recordar, 4 o 5 kilómetros sobre la mina. Ahí estamos viendo, se repasó primero pues para tener alguna superficie cómoda, se le colocó su mallazo de hierro, se echó el cemento y se impermeabilizó el lecho del río durante la época de verano. De tal forma que cuando llegaban las lluvias, nosotros teníamos el lecho perfectamente encauzado y el agua ya no se filtraba. Además, como se le habían quitado obstáculos, el agua circulaba, dijéramos, bastante mejor. En alguna lluvia muy fuerte podía sobrepasar, extenderse por las terrazas del río, pero en general, y tan es así, y hablo en este momento de memoria, pero la instalación de bombeo que se había instalado para desaguar la mina, pues si tenía 5 grandes bombas, se quedó con una funcionando porque las otras ya no hacían falta. O sea, se produjo rapidísimamente esto. Yo recuerdo que el ingeniero jefe, un gran ingeniero portugués, Fernando Real, él cuando yo les proponía en las reuniones técnicas el tema él al final, su conclusión final es decir, vamos a hacer lo que tú dices. Si sale y es un suceso, es un éxito lo que estás proponiendo, aquí puedes venir cuando quieras, esta es tu casa. Como salga más, piérdete que te encontraremos. Fue amistosamente, pero decir, vamos a hacer una inversión que realmente fue importante, pero fue definitiva porque pasó de ser una mina de mucha cantidad de agua a reducirse de una forma muy importante, drástica. Este es un corte de una mina de carbón en Kaliza, en Ucrania, en una ciudad que se llama, tiene nombre indudablemente minero, Antracita, o sea, Antracita sería la ciudad. Bueno, todas esas capas de carbón que las estamos viendo están tienen al techo sobre todo las calizas, que son las rocas permeables. Y luego hay una serie de fallas que compartimentan casi como en teclas de piano, que son las que llevan el agua. Y entonces en esta mina hicimos muchas impermeabilizaciones para sellar y evitar el aflujo, la entrada de agua que pudiera llegar a través de esas fracturas subverticales que pudiera estar llegando al interior de la mina, que en las galerías la fractura entraba agua. Indudablemente hubo que montar toda, casi no digo una instalación cementera para poder inyectar y tratar todo aquello con una característica que a mí la primera vez que la utilicé, y fue en este caso aquí, pues me llamó un poco la atención, era la idea que yo me hacía es que había que inyectar mucho cemento y la idea que ellos tenían era la inyección había que hacerla con poco cemento y mucha arcilla. Es decir, no se buscaba darle
consolidar la roca, sino lo que se buscaba era impermeabilizarla. Entonces, la cantidad de cemento, y hablo de memoria, pero podemos pensar que a lo mejor era del orden de un 10%, aditivos un 3, 4, un 5%, y el resto era arcilla. Lo más bentonítica posible, porque la bentonita tiene unas propiedades muy interesantes, que es la tisotropía, que entonces la arcilla, la bentonita que está, dijéramos, en el agua, en agitación, está en estado coloidal, pero cuando deja de estar agitada, se deposita esa bentonita, y eso es esa propiedad que digo, la tisotropía. ¿Qué ventaja tiene? Que cuando inyectamos la bentonita mezclada con cemento, con los aditivos dentro de esto, y el agua va circulando por fractura, muy cerca del pozo, en este caso, o de la fractura, el agua circula más rápidamente, pero conforme se va separando, como estamos teniendo más superficie de grietas, de poros, la velocidad, el caudal es el mismo, pero al tener más superficie, la velocidad disminuye, con lo cual esa bentonita, por esa tisotropía que tiene, se va a decantar, va a rellenar esas fisuras. Como lleva un componente de cemento, le va a ayudar a fijarla allí. Entonces, estamos inyectando con una mezcla que es más económica, por una parte, más que si estuviéramos inyectando con cemento, dijéramos, puro, y por otra parte también va a quedar más impermeable, más flexible incluso ante deformaciones que pueda tener la roca por propios movimientos del terreno, por la explotación, por el hueco minero. O sea, tiene una serie de características favorables. Aquí estamos viendo, aquí me llamaba la atención porque en concreto, esta foto pues puede tener 40 años o más tal vez. Pues había muchas, las personas que llevaban estos temas eran mujeres, la mayoría de ellas, ¿no? Las que hacían toda la parte de preparar las mezclas, de tomar las muestras, de todo esto. Aquí estamos viendo en otra mina, pero es las mismas características, en este caso es en Hungría, en el Transdanubio, las balsas que están llenas con esa bentonita, con esa mezcla de cemento, para desde ahí, con los equipos de inyección a través de toda esa serie de taladros, estar inyectando el terreno y poderlo de esa forma impermeabilizar. Vemos que lo que estamos aquí es luchando para que el agua no llegue, estamos protegiendo en cierto modo a ese hueco minero para evitar la entrada de agua. No es una feria de máquinas de sondeo, es precisamente la impermeabilización, y tengo fotos de muchos lugares que realmente casi parece que aquello es una fábrica o una exposición, una feria de máquinas de perforación, pero repito, porque en este caso además es una mina bastante profunda, esta que se encuentra en la ciudad de Antrasit, y que ha habido que impermeabilizar muchos de esos planos de fractura para evitar con ello el acceso de agua. Lo que estamos, se ha saltado una diapositiva, vamos a tratar de echar atrás. Al final, cuando se ha inyectado todo eso, una de las cosas que se hace normalmente, aquí lo estamos viendo, la foto de la izquierda, lo que estamos viendo es la cabeza de perforación del sondeo para poder hacer sondeo con distinta inclinación. De tal forma que si la zona, por ejemplo, a inyectar aquí podía estar 700, 800 metros, al perforar se utiliza a lo mejor desde esa máquina de sondeo los 400, 500 metros comunes para luego empezar a hacer desvíos y hacer, que es lo que está representado aquí en la foto del centro, de cada centro, de cada máquina de sondeo, se hacen una serie de sondeos que se van dirigiendo para no tener que perforar esos 500 metros superiores, aprovecharlo y entonces hacerle el desvío y poder llegar a las distintas zonas. Y al final, esto es la foto que estoy mostrando aquí, en la que tomo dentro de la galería. Ahí es una fractura
totalmente cementada dentro de una galería de mina. Cuando la galería de mina llega a ella, se la encuentra con que aquella fractura que podía ser el camino del acceso de agua, realmente esa fractura no está presentando problemas porque se ha tratado, porque se ha impermeabilizado. Es decir, la impermeabilización es una técnica costosa, pero es una técnica que muchas veces hay que utilizarla porque es, cuando se hacen los estudios comparativos de precios es más económico a veces el hacer ese tipo de trabajo que el estar esperando a sacar y sacar agua. De esta forma se puede reducir. Y dentro de las minas también, sobre todo muchas veces en el final de galerías o de sitios donde puede tener la proximidad de un aporte de agua importante, se colocan verdaderos muros construidos para evitar el paso del agua, como este que es realmente dentro de una cámara de una explotación minera, pero se utilizan también para perforar de ella sondeos que impermeabilicen, fortalezcan ese macizo, evitan que se pueda romper y pueden además, que lo vamos a ver ahora después, controlar bien la cantidad de agua que afluya. Es decir, una vez que se ha construido ese paredón, que está evitando que el agua nos venga, atravesándolo o dejándolo, incluso en la foto anterior se veía, se dejan en boquillas ya preparados, se pueden perforar esos taladros, esos sondeos para poder sacar agua de una manera controlada, de una manera que no sea cuando el agua quiera salir, sino que podamos realmente aprovechar el tema, como lo estamos viendo aquí. Esto es la mina de Vazante, en Minas Gerais, Brasil, en la cual todos esos sondeos están con el agua completamente controlada y se abren o se cierran, porque se utiliza normalmente para bajar, para deprimir el nivel piezométrico en el entorno de la mina, pero si, por ejemplo, en un momento dado hay menos capacidad de bombeo o es más económico bombear de noche, que el kilovatio es más barato que de día, entonces se abre, se cierra. Si en un momento hay un equipo que está, una instalación de bombeo o de los propios equipos eléctricos está averiada, pues entonces se cierra. Es decir, se puede hacer un control del agua para sacarla cuando uno quiere. Y además, a través de esa tubería se puede llegar a los depósitos desde los que se va a bombear el agua hacia el exterior. Y ya lo he comentado anteriormente, muchas minas tienen que llevar grandes compuertas, grandes puertas para cerrar espacios que, por ejemplo, ya se ha dejado de trabajar en ellos o temporalmente no se va a estar trabajando durante un tiempo. Esas puertas que son como las puertas, yo recuerdo hace muchos años, casi era un crío que me llevaron a ver en el Banco de España en Madrid, donde guardaban los lingotes de oro, no los vi los lingotes, pero la puerta sí, la puerta era un macizo realmente impresionante para poder, dijéramos, evitar que entraran. Pero aquí estas puertas se construyen y he diseñado puertas de este tipo en la misma mina de Vazante que veíamos antes, para evitar que si en un momento se produce una irrupción y no hay forma de dominarla en ese momento, se pueda cerrar y compartimentar esa parte de la explotación minera que puede estar en riesgo. Y vamos a entrar en la quinta parte de esta conferencia que he preparado, que digo, la he preparado con todo el afecto para, no solamente para los que estáis aquí, sino también para los que nos están siguiendo desde América, de África, de Europa y por supuesto de España. Vamos a ver un poco ya en esta parte final el drenaje y desagüe de las minas subterráneas. Todo este tema del agua al final es que nosotros tenemos que ver, que queramos o no, hagamos toda esta serie de temas. Muchas veces no tenemos más remedio que drenar ese agua, que sacar ese agua para poder trabajar ello. Vamos a ver en primer lugar cómo se realiza o qué características puede tener el drenaje desde galerías. Las galerías, que muchas minas nos llama la atención porque son centenares de kilómetros de galerías las que una mina subterránea de cierta entidad puede tener. Y
el propio límite de la provincia de Madrid con Toledo tenemos una mina que tiene centenares de kilómetros de galería, es una mina subterránea, pero muchísimas minas tienen esos kilómetros y kilómetros. Entonces es donde sí o sí te vas a encontrar con el agua como estés trabajando por debajo del nivel piezométrico, y al encontrarte con el agua, pues las galerías, diríamos, son normalmente el camino más fácil, más directo de poder desde él abordar. ¿Esto tiene algún problema? ¿No está pasando? No. A ver. Gracias. Bueno, cuando se hace lo que se llama una mina de montaña, es decir, cuando el yacimiento de lo que fuera vamos a explotar está en una zona bajo una montaña, indudablemente el drenaje, al menos hasta la cota razonablemente de base de la montaña, es relativamente fácil, porque emboquillar una galería y ese va a ser el socavón de drenaje por el cual vamos a drenar todas estas aguas, van a salir por gravedad, no vamos a tener un consumo energético y va a facilitar. Eso, dijéramos, es una característica ventajosa, pero desde el momento cero, del momento menos no sé cuánto, tenemos también que tener en cuenta que ese agua va a seguir saliendo o va a costar mucho más trabajo el frenar su salida una vez que terminamos la explotación. Y desde el punto de vista de afecciones, desde el punto de vista de calidad del agua, de contaminación que se pueda producir por oxidación, por ejemplo, de metales pesados, es importante. Aquí estamos viendo de una mina en León, una mina de carbón en la cual el agua sale, repito, por esa galería de base. Las explotaciones mineras están por encima de esa cota y, por tanto, con ese drenaje se puede trabajar con el agua saliendo por su propio pie y no hay un mayor problema. Esto inclusive, por ejemplo, en otro trabajo que no deja de ser, es un trabajo minero, pero que es la construcción de túneles, estamos, no sé, que no se estará mal de pila, a lo mejor, ¿no crees? Mira. No sé. Que son, por ejemplo, en la construcción de túneles, pues también muchos túneles, sobre todo los túneles carreteros, los túneles ferroviarios, en muchas ocasiones lo que hacen es atravesar un macizo montañoso, y en ese atravesar es donde se van a encontrar una serie de acuíferos. Y hay minas, el distrito de minero de Linares en España, de toda esta serie de minas de cientos y cientos de minas que se ha explotado de plomo argentífero dentro de ella, se han drenado a través de socavones. Son grandes, profundas, largas galerías que están drenando todo aquel sistema y que el agua sale por su propio peso, sale por gravedad por la boca. Estos túneles, los que estoy diciendo, por ejemplo, de la zona de Jaén, de Linares, son ahora mismo utilizados por la agricultura, porque los regantes sacan este agua, la utilizan para su riego, y hay muchos lugares donde, repito, esto es normal. Hay otras ocasiones que, como es lógico, la mina se encuentra a niveles que están por debajo del nivel del suelo, y entonces esto nos vale para las partes superiores, pero no nos va a valer para las partes que estén a cotas más profundas. Y entonces, acudiendo a aquello que estaba mencionando al principio del drenaje preventivo en avance, vamos primero a hablar del drenaje preventivo en avance desde superficie del terreno, para luego hablar de ese drenaje subterráneo. El drenaje preventivo en avance más normal, vamos a decir, es el que cualquier hidrogeólogo conoce bien. Es la realización de pozos, de sondeos que van a permitir sacar el agua de ese sistema acuífero, abatir el nivel, hacer un conoide de descenso, un conoide de abatimiento, y entonces no con un sondeo. Conozco minas que tienen centenares
de sondeos de bombeo para rebajar el nivel piezométrico. Minas subterráneas, pero sobre todo minas a cielo abierto que tienen un cordón perimetral de sondeo que están bajando para poder mantener ese sondeo, ese nivel abatido. Y repito, las técnicas son las de perforación de esos sondeos de mayor o menor diámetro para poder desde ellos rebajar el nivel piezométrico y sacar este agua. Y si lo hacemos a una distancia adecuada de la mina, yo estaré sacando el agua del acuífero, pero dijéramos, antes de que ese agua se pueda poner o se haya puesto en contacto con la atmósfera o se haya puesto en contacto con lo que es el hueco minero, de tal forma que voy a ganar mucho en la calidad de ese agua drenada y por consiguiente en la posibilidad de empleo para distintos usos. La maquinaria que se emplea es maquinaria, vamos a decir, normal de perforación para estos sondeos de mayor o menor diámetro. Se puede hacer perforación normalmente con herramientas tipo los triconos para los diámetros adecuados. Estamos hablando de diámetros que tienen que permitir colocar bombas que muchas veces pueden incluso sacar, extraer caudales superiores a lo mejor a los decenas de litros por segundo, incluso a las centenas de litros por segundo, y entonces esos son los que se diseñan para abatir. Todo esto se acompaña normalmente también de modelos numéricos, modelos matemáticos para poder determinar, para poder pronosticar, diagnosticar dónde están los mejores emplazamientos, cuál es la mejor dijéramos, rebajamiento que podemos hacer para tener la zona que queremos explotar, tenerla drenada. Aquí estamos viendo sondeos que tienen realmente diámetros muy grandes en algunos casos. Los platos, las mesas de rotación están dándonos ahí porque depende, pero hay casos, por ejemplo, las minas de carbón en Alemania, en Polonia, muchas veces se han utilizado grandes diámetros para poder bajar sondeos con caudales realmente importantes. Las tuberías ocurre igual, aquí llevamos todo el sistema de intubación requerido como si estuviéramos hablando de una operación sencillamente, una operación hidrogeológica de sacar agua para cualquier otro menester, solamente que aquí el menester fundamental es la depresión de ese nivel piezométrico y lo llevamos por tanto bien con tuberías filtro de los distintos tipos que hay o tuberías ciegas, combinando, haciendo la disposición adecuada para que esos sondeos puedan estar funcionando en condiciones idóneas. Esos sondeos se hacen con ellos, pues todo lo que es habitual, desde los ensayos o test de bombeo iniciales, pues para poder luego calcular cuál es la bomba adecuada a instalar dentro de esa perforación. Hay que hacer sondeos escalonados para ir además aumentando la permeabilidad, limpiándola. Aquí vemos el agua que tiene una cierta turbidez para poder ir aumentando la permeabilidad sobre la base de sacar esos materiales finos que están en el propio acuífero, sea por infractura, sea en materiales granulares, materiales detríticos, y poder entonces luego hacer todo el tema del estudio de las curvas para determinar, repito, la característica de las bombas. Voy a referirme a un caso que lo conozco bien, es Livnica, está antigua, bueno, está en Bosnia y Herzegovina, la antigua Yugoslavia. Es un sinclinal en el cual hay una serie de capas de carbón, son las que están marcadas dentro de este mapa con esas líneas un poco rojizas, los afloramientos de las mismas, mientras que los amarillos son formaciones detríticas. Es decir, el carbón está entre formaciones arenosas, que son las que indudablemente llevan el agua, pero para la explotación, pues si lo vemos esto en un bloque diagrama, ahí estarían identificadas dos de esas capas de carbón. En la parte superior lo que tenemos es el nivel piezométrico que estaría en esta línea
que va por la parte superior prácticamente horizontal, y luego la realización de una serie de sondeos en avance, es decir, antes de que llegue la explotación ahí, se van haciendo, ahora veremos algún plano con la situación de los sondeos para drenar el agua de tal forma que la explotación que va a venir detrás, aquí se explota por cámaras y pilares, pues va a quedar seca. Y entre los sondeos de explotación, como es lógico, se llevan también una serie de sondeos piezométricos para controlar cómo va el avance de esa, cómo va evolucionando en el espacio y en el tiempo el descenso del nivel piezométrico. Aquí estamos viendo esos puntos rojos gruesos, son los sondeos de drenaje, y los puntos azules más pequeños, lo que son los piezómetros. Vemos que tenemos ahí la explotación va avanzando del norte para el sur. Se ve ahí en el plano, hay dos galerías, una galería a cada nivel, una galería de transporte y otra galería de explotación, y se va avanzando, pero se lleva ese drenaje preventivo en avance, sacando agua que es de calidad, no tiene problema de ninguna clase. Esto, por favor, no sé. ¿Qué le doy aquí? Bueno, entonces requieren todas estas explotaciones muchísimas instalaciones, muchas bombas. Dijéramos, cada una de esas cajas es una bomba, más que una bomba, un bombón, porque realmente son bombas para sacar grandes caudales de agua. Y el agua es un costo importante. Hay algunas de estas minas de carbón, por ejemplo, en la zona central europea, que son carbón que alimenta centrales térmicas, pero casi, dijéramos, lo comido por lo servido. Sacan el carbón para la térmica y consuman la electricidad para bombear. No es así, estoy ridiculizando las cosas, pero es decir, hay un consumo energético importante en toda ella. Y todo esto se acompaña, tiene que venir acompañado por la instalación de una serie de sondeos piezométricos para ver cómo aquello está evolucionando. En esto es de las cosas que probablemente más se ha avanzado, sobre todo para hacer la diagnosis, para ver de futuro, antes de embarcarnos en una tarea de este estilo, qué es lo que voy a tener que hacer, qué repercusión voy a tener, qué caudales, qué depresiones, todo eso se hace a base de tener unas buenas instalaciones. Esos piezómetros pueden ser piezómetros simples, un sondeo que llega hasta la profundidad que queremos controlar el nivel del agua, tiene una zona filtro, una tubería filtro abajo, el resto ciego. Puede haber piezómetros que sean, aquí hay dos piezómetros muy próximos uno a otro, pero a distinta profundidad, porque muchas veces estamos en formaciones, lo que se llama formaciones multicapa, hay distintos lechos acuíferos y por tanto tenemos que controlar cada uno de ellos para ver la repercusión que pueden tener, o incluso aquí tenemos un piezómetro múltiple que dentro de una misma perforación se han colocado una serie de tubos piezométricos a distintas profundidades para poder sacar la piezometría de todo un conjunto, en este caso con bastantes capas de acuíferas o ese sistema que estaba mencionando multicapa. A veces estos sondeos inclusive son artesianos, están a presión. El sondeo que estamos viendo a la izquierda es un sondeo que tiene puesto, vemos en la parte superior, un manómetro. Aquí en ese sondeo yo no voy a medir a qué profundidad está el nivel del agua. Voy a ver qué presión tiene el agua, porque el agua a lo mejor estaría 10 metros o lo que fuera por encima del terreno. El de la derecha se ha abierto la llave de paso de ese mismo sondeo y entonces, como es lógico, incluso se pueden hacer ensayos de bombeo en este tipo de piezómetros artesianos, pues viendo el caudal y la presión que nos marca el manómetro, y entonces estamos realmente haciendo las curvas de caudal descenso, aunque en este caso el descenso realmente es sobre una carga piezométrica que está por encima del terreno. Toda esta información
cada día ahora incluso ya se simplifica mucho más con los data logger, se va registrando de tal forma que uno llega y la puede descargar y tener lecturas cada 10 minutos, por ejemplo, y puede entonces llegar ya a unas precisiones muy grandes de cuáles son los efectos de los bombeos, cómo está repercutiendo la lluvia, o sea, cómo está repercutiendo el drenaje, todo eso, porque lo podemos tener. Aquí estamos viendo de una mina en el País Vasco, en Guipúzcoa, la mina de La Troya, en el cual lo que se ha representado en este diagrama, las barras, es la pluviometría, la lluvia diaria de esos días, y arriba lo que tenemos son 3 piezómetros, uno que está más profundo y otros 2 que están casi superficiales, en los que vemos, por ejemplo, cómo la lluvia que se acumula ahí en unos determinados días hace que suba los niveles piezométricos. Diríamos la intercomunicación, hemos dicho, del agua atmosférica, en este caso con el agua subterránea. O este es igual, es una evolución de unos sondeos en los cuales tenemos un primer periodo en el cual aquí, en el sondeo, que el primer periodo está representando lo que sería el descenso de nivel durante el bombeo, se deja de bombear y los niveles suben, se inicia otra etapa de bombeo y los sondeos bajan y finalmente, cuando estamos ya en la parte más derecha de la curva, se deja de bombear y se recupera. Es decir, tenemos una de esos 3 piezómetros que veíamos antes, estamos viendo cuál es su comportamiento frente, en este caso, al drenaje. De todo esto hay que sacar muchas conclusiones y al final, desde luego, una de las conclusiones más importantes es ver cómo se deprime este es un mapa de isodescenso, cuánto ha bajado el nivel piezométrico en todo este entorno. El drenaje también se puede hacer desde el interior. Ese drenaje, esta es la mina que habíamos mencionado, la mina de Chile, la Bombue, en Zambia, en Konkola, en la cual hay muchas galerías de drenaje. Se llevan galerías en esta mina, la explotación se lleva con unas galerías que son las galerías de transporte, como esta que estamos viendo aquí, el nivel a 950 metros de profundidad. No son cotas, sino es bajo el terreno cuántos metros estamos. Y al mismo tiempo que se excava la galería de transporte, no, anticipadamente a ella se va excavando otra galería de drenaje, pues 4 o 5 metros, 6 metros a cotas más bajas, de tal manera que la de drenaje es la que va a recoger todo el agua. Esta sería la galería de drenaje y encima, a una distancia de algunos metros, va la otra que está seca. Todo el agua se está sacando por esa galería para que no afecte a todos los trabajos y a toda la explotación minera. Aquí estamos viendo esa galería. Es curioso porque, por ejemplo, la mayoría de estas está marcado de alguna forma por si hay un bache o algo, la altura del agua, y suelen marcar la altura de 1 metro para que uno tenga en cuenta que en un momento dado pues puede haber más que la altura de una persona, incluso de altura de agua. ¿Cómo se puede drenar desde interior? Pues se puede drenar desde esas galerías que que hemos presentado aquí, haciendo sondeos que sean sondeos de drenaje, taladros que desde la propia galería, conforme vamos avanzando, o desde un nicho lateral de la galería, los estamos situando esos sondeos para investigar, o en el propio frente. Y esos son los sondeos con los que luego vamos a sacar un agua que puede sacarse, repito, en una galería que no está en la explotación y por tanto puede sacarse un agua limpia. Aquí estamos viendo una de estas maquinarias perforando, esta es en Asturias, la mina de Carles, una mina de oro, en la cual los sondeos están igual, perforando, no solamente para investigación, sino también para drenaje. Al final, en esta lo que se consigue son igual, unos conoides de depresión, pero motivados porque yo tengo esas galerías que están drenando y con los piezómetros puedo tener el registro de cómo ha evolucionado. Igual que veíamos en la superficie, pues aquí podemos ver en este diagrama, la parte de abajo, las barras son las precipitaciones mensuales en este caso, y cómo los niveles piezométricos van bajando por efecto de ese drenaje, para poder tener toda la información de dónde voy a tener
seca, aquellas zonas que la piezometría lo tengan drenado o donde tengo que acelerar el drenaje para poder ir y trabajar en buenas condiciones. En este es un corte vertical de esa mina de Concola, del pozo número 1, en el cual lo que tenemos son una serie de galerías desde el pozo 1 que van drenando antes de que llegue la explotación. Es decir, cuando estamos a lo mejor en el nivel 600, pues desde el nivel 900 se está drenando para que arriba esté seco y nosotros estemos sacando ese drenaje preventivo en avance con un agua que no se está enterando de que arriba se está haciendo una explotación minera. Esos sondeos, aquí estamos viendo, realmente cuando te metes dentro de aquello dices, mejor me hubiera traído una cámara fotográfica de submarinista que no una máquina que tienes agua por todos los sitios. Estamos viendo esos sondeos se construyen para poderlos cerrar idealmente o abrir en función de si yo tengo necesidad de ello o no. Aquí tenemos uno de estos transversales de esta mina en el cual tenemos sondeos controlados y sondeos, ahí en el centro hay uno incontrolado. ¿Qué se dice incontrolado? Que no lo consigo cerrar. Que los otros puedo, y yo recuerdo estar aquí a lo mejor pues cenando fuera y de pronto sonar la sirena y los ingenieros que estaban ahí salir todos despendolados a meterse en la mina porque se había ido la corriente eléctrica y había que poner en funcionamiento todo el sistema de cierre, porque ahora veremos qué caudales saca esta mina, que no es ninguna broma los caudales que saca. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos fue hacer todo el plan de emergencia. Es decir, y allí tienes personas que se pasan el día como el señor que está en un parque de bomberos. A lo mejor se pasa todo el día tocándose las narices, pero tiene que estar preparado porque en el momento que se produzca la emergencia está. Y aquí teníamos lo mismo, tener equipos que estaban en guardia por si de pronto existía la emergencia, pues son kilómetros, llegar hasta donde estaba para cortar el paso de agua. Como se puede ver, estamos hablando de cantidades de agua realmente importantes, las que esta mina de Concola aportaba. Ahí en el centro está un sondeo cerrado, se ha cerrado la llave de paso, tiene su llave de paso para poderla cerrar. Entonces, cuando ocurre esa emergencia, se pueden cerrar, o cuando hay un sector que no se va a explotar, se puede también coger y cerrar para evitar problemas. Entonces, lo que nos ocurre en cada sector, determinábamos, era del caudal diario había una parte, por ejemplo, este que es el transversal 3350 norte, pues tenía caudal controlado. Caudal controlado es el que podía cerrar y quedarte sin agua, lo cual es realmente muy bueno. Era el 100% del caudal de este transversal de drenaje era agua controlada. Por contra, aquí coloco otro en que lo que teníamos es el transversal 2700, con todo lo contrario, todo el caudal, 44.000 metros cúbicos día, estos son caudales metros cúbicos día, era incontrolado. Es decir, ahí porque a lo mejor el sondeo se había hecho queriendo hacerlo para poderlo cerrar, pero el agua se buscaba paso por otro lado y si cerraban la presión, pues acababas rompiendo por un sitio o por otro. Y dentro de esta mina, por ejemplo, este es un socavón, un transversal enfocado no hacia los materiales de techo, sino hacia los materiales de muro, que dijimos que también son un acuífero importante, en el cual con las válvulas abiertas daba 45.000 metros cúbicos día, pero con las válvulas cerradas lo que realmente daba era 0 metros cúbicos día. O sea, bueno, que prácticamente daba una cantidad muy pequeña de agua. Todo este agua controlada en el caso en el cual estamos haciendo mención. Las actuaciones en caso de emergencia que he dicho que hicimos toda la planificación para ello, es decir, había en concreto dentro de este pozo, no es el único pozo de la mina, estoy poniendo el ejemplo de uno, pues toda la sistemática de a dónde tenían que acudir para primero cerrar uno, luego cerrar otro, es decir, esos transversales cerrar para disminuir el agua, aunque el agua fuera tomando mayor presión, y cerrar. Hay también puertas
de cierre, que son las que permiten pues, que las galerías pudieran incluso inundarse y hacerse como grandes cámaras almacén. Esta es una de esas grandes cámaras almacén de agua dentro de la mina, con una capacidad casi de 500.000 de metros cúbicos de agua, o sea, medio hectómetro cúbico. Es una señora capacidad la que aquí tenemos, ¿no? El hueco. ¿Por qué? Pues por momentos de estos de punta, momentos de emergencia o inclusive para abaratar el consumo energético, el coste energético, bombeando con horas de coste de kilovatio más barato. La estación de bombeo que tiene esta mina es como una estación del metro, pero toda llena de equipos de bombeo. Hay que tener en cuenta que además esta sala está colocada a unos 1000 metros, de esta que estamos viendo aquí, a unos 1000 metros de profundidad, que tiene que sacar todo ese caudal hasta superficie, o sea, supone un bombeo importante, y dentro de ese bombeo, aquí lo que he querido esquematizar es desde los distintos pozos, este es el nivel 900 y pico, se sacan 195.000 metros cúbicos día, porque afluyen del norte y del sur en él, a otro nivel superior, pues cuánto es la cantidad de agua que también se va sacando, y de esta forma realmente tener un diagrama de todos los flujos que están saliendo de este pozo por el bombeo de los distintos pisos. Los que normalmente aportan más caudal, como es lógico, son los más profundos, pero hay zonas también superiores que siguen manteniendo un caudal grande. Aquí el resumen, en el caso de esta mina, es un caudal total de 260.000 metros cúbicos día, que se dice eso, pero es un caudal de lo que uno se queda asombrado. Es decir, cuando está metido allí dentro y ve aquellos ríos subterráneos, cuando uno está avanzando en las galerías de drenaje, puedo decir que acaba cansado, porque es andar contracorriente. El salir es comodísimo, ¿no? El salir realmente es que casi, si tuvieran un barquito además, casi se iba, o en una tabla de surfing, se iba a la salida sin problema ninguno. Pero son caudales, estamos hablando de cantidades de agua inmensa los que da este agua, en los que da esta mina, porque además, como he dicho, no solamente en lo que el acuífero, que es un acuífero de características muy permeables, de una gran extensión, sino que es que dentro de toda la zona de la ciudad se filtra agua. Hay un campo de golf que lo hicieron los ingleses hace bastante tiempo, y que los hoyos, pues en algunos quisieron tener agua, y el agua en poquísimo la han podido retener, porque todo lo que coloques de agua se va inmediatamente dentro. En algunos incluso había algún hipopótamo y cosas de estas, que si se te iba la pelota allí, mejor es olvidarle que se te iba, o cocodrilos también, ¿no? Y este es en porcentaje lo mismo, es decir, en este caso lo que tenemos, qué cantidad de agua es controlada y cuánto es incontrolada. Y en la que es incontrolada es la que, aunque yo cierre, tengo que tenerla en cuenta, no puedo escaparme de la influencia que ese agua va a poder tener. Este es uno de los ríos que sale de la mina. El río Lubengele es un río muy importante de esta zona, y son afluentes que van al río, pero que el agua que llevan es el agua de drenaje de los pozos de la mina. Y repito que estamos hablando de cifras muy importantes. Hay una cosa curiosa, y es una anécdota. Una vez en uno de estos ríos yo me encontré que había una serie de jovencitos, de casi niños, bañándose. Yo dije, bueno, pero todo este agua es contaminada y es el agua de la mina y tal y cual. Me dijeron, pero aquí no hay cocodrilos. Es decir, los cocodrilos no estaban porque el agua estaba contaminada, lo cual era el sitio ideal para bañarse, porque no había cocodrilos. Lo digo como anécdota curiosa realmente de este tema. Esta es la descarga de ese pozo número 1. Arriba estamos viendo a un que me está tomando una muestra de agua, pero vemos esa tubería debe tener unos 2 metros de diámetro, y lo que vemos que sale en el pozo número 1, pues es una cantidad de agua realmente de mucho respeto. Estamos hablando de que esta mina es de las minas de mayor
caudal de agua en el mundo. Esta es la sala de bombas de la mina de Riocín, de la mina que hemos comentado también en España. Las 4 primeras bombas, cada una de esas es de 500 litros por segundo. Son bombas verticales para sacar el agua en impulsión directamente hasta superficie. Y luego las 2 últimas que hay son de 250 litros por segundo. Y en este caso, además, luego comentaremos, el agua no se ha estado desperdiciando. Bueno, aquí lo que estamos viendo son el agua, tiene un problema en muchas de estas minas, es que como la mina va bajando, yo tengo una estación de bombeo a un determinado nivel, pero luego tengo que hacer otra estación de bombeo más profunda cuando la mina está más profunda. Entonces voy haciendo saltos de bombeo hasta que llega un momento en que es más económico renovar las tuberías y poner un bombeo que la pérdida energética que tiene todo ese salto de que estamos teniendo. Aquí la tubería final de salida, y he marcado ahí con un círculo para que se vea el tamaño de la tubería a una persona que está ahí detrás de la tubería. Es decir, son tuberías por las que la mina de Riocín ha sido la mina de España con mayor aporte de agua en los momentos finales, antes de que ya cerrara, estaba dando por encima de los 1.200 litros de agua por segundo, que si en lugar de estar en Cantabria esa mina estuviera, por ejemplo, no sé, en Almería, pues indudablemente el valor que tendría ese agua hubiera sido algo inconmensurable, ¿no? Aquí estamos viendo la evolución de la mina, la evolución igual. En este hidrograma están abajo las precipitaciones, estas barras en negro, y arriba la evolución de los caudales. Lo normal de una mina es que cada vez va a sacar más agua, porque cada vez va a ir a más profundidad o cada vez se va a extender. No va a ser una cosa estática, va a seguir avanzando, va a subir. Esta tenía unos 30 y tantos litros de media de incremento litros por segundo por año de explotación, y en esa parte, repito, final con 1.200. Hay una bajada aquí muy fuerte en un momento dado en la curva que se ve aquí en este punto que quiero un poco identificar aquí. Esta bajada fue el día de Nochebuena de ese año. Hubo un hundimiento dentro de la mina, se pararon las bombas, dejó de bombear, por eso hay esa bajada de caudal, hasta que pudieron reponer las bombas que se habían estropeado, y entonces hay un incremento a posteriori en el bombeo. Y luego las bajadas muchas veces son pues por temas, normalmente no es porque haya llovido menos, sino porque se ha aislado una zona y se ha conseguido retener, o sea, que acuda menos cantidad de agua. Con este agua, ¿qué se ha estado haciendo durante la explotación de la mina? Pues muy sencillo, este agua no se ha, dijéramos, desperdiciado, no se ha tirado, no se ha desaprovechado, sino que se ha utilizado primero para todos los requerimientos de la mina, todas las necesidades de esa explotación. En segundo lugar, también para abastecimiento de grandes industrias. En ese valle está, no sé, Firestone, o hay fábricas también cementeras, o sea, hay una serie de instalaciones que se han estado alimentando con el agua de la propia mina. Y luego para incluso mantener el caudal ecológico, porque con aquellas pérdidas que decíamos del río a la mina, pues en la época de estiaje había mucha menos cantidad de agua en la mina y era repuesta por la explotación minera. Este es el caudal total de agua bombeada de la mina, esos 1.200 litros de agua por segundo. Y cuando uno muchas veces en estas minas, la mina de Concola, ve esta curva de la relación del agua bombeada al mineral extraído, metros cúbicos de agua a toneladas, pues realmente, primero, estamos viendo una cosa que regularmente va a incrementar. Es decir, cada vez voy a tener un ratio peor. Voy a tener que sacar más agua para la cantidad de mina. Y luego lo que es cierto, aquí estamos viendo la curva a la izquierda, es que por ejemplo, en este momento aquí, por cada 100
metros cúbicos de agua, saco 1 tonelada de mineral, lo cual quiere decir que el ratio es que es una mina más de agua que si fuera una mina, diríamos, solo y exclusivamente mineral. Estamos sacando más cantidad de agua y eso es muy normal en muchas de las explotaciones mineras. Bien, gracias. Entonces, la pregunta que yo aquí quería hacer es, ¿qué se extrae? ¿Se extrae mineral o realmente se extrae agua? Pues tenemos que estar preparados a tener que sacar muchas veces esa cantidad de agua. Y esta mina, y ya estoy terminando, esta mina es la mina a la que me he referido también anteriormente, la mina del Transdanubio, la mina Tatabaña. El agua es un agua de un drenaje preventivo en avance, agua perfecta, se emplea para abastecer a 5 grandes ciudades, estamos hablando de ciudades realmente de muchas decenas de miles de habitantes, 57 villas y una serie de zonas industriales. Todo ese agua. Pero es que además hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, me la enseñaron la primera vez que estuve trabajando allá. Las estadísticas cada año tienen las toneladas de bauxita que han sacado, las toneladas de carbón que han sacado y las toneladas de truchas que han producido. O sea, tienen una piscifactoría donde el agua bombeada de la mina va directamente a criar trucha. Y eso tiene un efecto, dijéramos, no es solamente que tenga un beneficio, que probablemente es nada, es el chocolate del loro, pero tiene la cuestión de que la gente sabe que la trucha es de los animales o de la fauna piscícola, vamos a decir, más sensible a la calidad del agua. Es decir, si la trucha vive perfectamente en ese agua, es que yo puedo también consumir este agua con mucha tranquilidad, porque no hay un problema de que tenga una contaminación. Y esto lo he visto en más casos, en minas que precisamente lo que se tiene, estoy acordándome en la antigua Alemania, de Alemania Oriental, cerca del límite con Polonia, en la cual pasaba exactamente igual. El agua bombeada en la mina, había una gran piscifactoría con trucha. Y repito, es un tema más frecuente en muchos sitios, pero sobre todo es porque la gente se queda muy tranquilo de que compran su trucha, se la llevan a su casa y se la guisa, o va allí a pescar las truchas, pagan una cantidad por el derecho a poder pescar, pero el agua le garantiza que es de calidad. Y bueno, es un poco lo que he querido resumir. Esto no es un curso, si diéramos un curso, no hubiera tenido que quitar estos días pues unos centenares y centenares de fotos, hubiéramos entrado en muchos otros temas, pero creo que puede servir a los que nunca han conocido este campo, tal vez en apasionarles, porque es un tema que tiene muchísima importancia. Y repito, la mayoría de las minas, sean subterráneas o sean a cielo abierto, sí o sí se van a encontrar con toda la problemática que el agua les va a ofrecer. Y además de esta cuestión, es un sitio en que la experiencia vale muchísimo. Yo, como decía al principio, he trabajado en 58 países. América ha hecho más de 460 misiones desde la Patagonia austral hasta casi el Círculo Polar Ártico, y en muchísimos otros países. En total son más de 900 misiones las que he podido desarrollar fuera. He ido, lo he pasado muy bien, no lo he pasado muy bien porque he disfrutado de una cosa que me gustaba y he creado, y creo que eso es lo fundamental, y espero que los que aquí nos están escuchando dentro del aula y los que nos están escuchando, un gran club de amigos. Ese club de amigos en el cual nos intercambiamos, nos pasamos informaciones y somos felices en eso. Yo soy una persona que a mi edad lo único que quiero es regalar lo que sepa, porque no me va a servir. Dentro de poco no me va a servir para nada, y si a alguien le sirve y puede partir en lugar del nivel que yo partí de un nivel más alto, pues realmente será algo que también a mí me servirá. Estamos teniendo algún problema con el paso de imágenes, pero bueno, ya prácticamente estoy terminando. Quería hacer el comentario de que los países
que han estado conectados a esta conferencia. Están aquí, bueno, hay uno que no figura, que es Polonia, que también ha estado conectado, y en total han sido 24 países: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Inglaterra, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Sudáfrica, Suiza y Uruguay. Es posible que alguno en la recolección que me acaban de hacer se haya podido saltar, pero están realmente aquí. Es muy de agradecer el interés que ha mostrado. Yo quiero a la Escuela de Minas, que es mi casa y donde yo me encuentro más a gusto, agradecer también el haberme puesto a disposición esta plataforma de poder llegar, y espero que todos estos, cada uno desde su sitio, esté donde esté, pues sea un amigo más en este caminar que vamos haciendo hacia adelante. Preguntas que tengan, si hay algunas aquí en la sala, yo ahora le daré, el profesor Elorza pues hará de moderador, y los que no puedan acceder, sí les pido que por favor que me lo envíen en el correo electrónico. Creo que todos lo tienen, porque además ha habido muchos que han solicitado el diploma, que lo va a firmar el director de la cátedra de hidrogeología, el profesor Elorza, y lo va a firmar también el director de la escuela, profesor Parra. Ambos tengo la satisfacción. El profesor Parra fue alumno de grado, y el Elorza doctorado. Entonces, ahora además, ya esto es conocido perfectamente, el próximo día 3, el profesor Elorza, que nos acompaña y que me ha presentado, será el nuevo director de la escuela elegido, y el profesor Parra habrá terminado sus 9 años de mandato de director de la escuela. Con ambos me une un efecto entrañable, y quiero agradecer el que la escuela haya querido acoger esta charla de hoy. Muchas gracias a los presentes y a los ausentes distribuidos por toda esa serie de países. Todo lo que estás diciendo es absolutamente verdad, pero hay incluso algo que a raíz de tus palabras me viene como lógico a la cabeza. Hidrogeólogos en el mundo, pues antiguamente nos contábamos con los dedos de una mano, pero ahora son miles. Y yo sinceramente creo que los que mejor o más oportunidad tienen de conocer bien la hidrogeología y los acuíferos son los que hacen minería, porque es que se meten dentro. O sea, yo puedo tener métodos de percepción remota, yo puedo hacer geofísica en el terreno, yo puedo emplear trazadores, como hemos indicado, yo puedo hacer sondeos de reconocimiento, pero meterme dentro del acuífero es el minero. Inclusive los espeleólogos, yo soy minero porque era espeleólogo, no conocen lo mismo, porque las cuevas que normalmente exploran son, y aquí tengo un excelente antiguo alumno también, o excelente antiguos alumnos que de esto saben mucho más que yo, pero dijéramos, cuando tú estás explorando una cueva, normalmente es porque está por encima del nivel piezométrico. Cuando
hay un río subterráneo o un lago, y yo he hecho bastante en mi época juvenil y no tan juvenil, pues de espeleobuceo, pues te metes dentro del acuífero. Pero es que el minero normalmente está dentro, o sea, el agua le está rodeando por los cuatro costados. Luego es quien mejor puede percibir esas a veces imágenes que tiene la gente, cómo circula el agua subterránea en el subsuelo, pues se están imaginando cosas que no son a lo mejor la realidad. Y luego también hay otro hecho que es fundamental. En la minería obligadamente, dijéramos, se destina mucho, no solamente dinero, sino esfuerzo personal, esfuerzo investigador y esfuerzo científico en investigar la hidrogeología. Entonces diríamos, quienes tienen una posición privilegiada para poder conocer todas estas cosas de la hidrogeología, conocer las tripas de eso, son muchos los mineros. Pero me estaba refiriendo pues, a Ángel Tovar y a su mujer Elena Zambradero, que fueron alumnos, que ellos han hecho mucha exploración, vamos a decir, subacuática, inclusive también dentro de minas abandonadas, que es otro espeleobuceo que también es muy espectacular, y gracias a ellos y a los amigos de ellos yo tengo algunas fotos que hoy no era cuestión de traerlas, pero son muy espectaculares ver al submarinista con sus botellas explorando aquellas cavidades, ¿no? Pero quiero decir que es una percepción muy importante. Y yo a la gente joven, desde luego, ya todo el mundo conoce mejor cada vez toda esta serie de cosas, pero les diría que no solamente porque hay un nicho de trabajo aquí, sino porque es un tema con el que uno se enamora de él. Es decir, trabajar dentro de una mina, resolver estos problemas, y a veces son problemas muy difíciles, problemas que se llevan mucho tiempo, que la experiencia indudablemente vale mucho. Antes hacía mención que no se hace una fotocopia para aplicar, sino que realmente es una experiencia que se está ganando. Pues animo a la juventud, pero dentro de las personas que se han inscrito hay una distribución de edades que me ha llamado mucho la atención, porque hay desde los que indudablemente no son egresados todavía, no han terminado, hasta las personas ya mayores. Algunas de ellas posiblemente las conozco también, de los que se han inscrito en esta charla. Si hay alguna otra pregunta, de todas formas, la dirección mía yo la he dicho por ahí, pero bueno, en la información que hemos distribuido está el correo electrónico y estoy a disposición. ¿Pero que están haciendo alguna pregunta? No. No. Ya. Rafael, hay alguno de los alumnos que están conectados actualmente al Zoom. José Luis. ¿Sí? Cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues por mi parte simplemente querría dar las gracias a Rafael una vez más por habernos dado una excelente
una excelente charla como a las que nos tiene acostumbrados desde hace tantos años, ¿no? Para mí es una gran alegría que una de mis últimas actuaciones como director de la escuela, como él ha comentado, sea precisamente tener el privilegio de poder clausurar esta conferencia, que personalmente creo que bueno, pues abre un camino muy interesante. Bueno, creo que a la vista está, ¿no? El auditorio que ha habido, la gran cantidad de personas, de amigos conectados de tantos lugares, y yo creo que esto será el comienzo de una serie que seguro que con el profesor Lorza pues va a continuar, porque verdaderamente el máximo interés, ¿no? Así que nada más, muchas gracias a todos por su asistencia y especialmente, de nuevo, muchísimas gracias, Rafael. Ha sido una gran alegría tenerte aquí y que es tu casa, como tú me has dicho, y que lo va a seguir siendo siempre. Muchas gracias, director. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, yo quiero únicamente, sobre todo a los que en este momento toman este primer contacto con la Escuela de Madrid, decirles que esta también es su casa, que entre los mineros ha habido siempre una comunicación muy buena y un entendimiento que ha sobrepasado toda la frontera, y que tal vez esta sea una primera oportunidad de entrar en contacto con esta escuela, donde en el futuro pues pueden encontrar solución a sus problemas, o incluso personas que están pensando en temas de formación, de egresado, de posgrado, el poder también contar con ello. Esperamos también que la pandemia nos deje ya un tiempo más tranquilo para que todos podamos movernos mejor y podamos abrazarnos en los distintos países del mundo. Muchas gracias a todos.